Ha llegado el momento de responder comentarios de mi vídeo sobre la inclusión. La cultura woke agarra personajes, tramas y historias que los fans tienen interiorizadas y son interesantes para un grupo, y las transforman en mensajes políticos de izquierda baratos que sirven a fines políticos socialistas. Elegir el tema del beso de Buzz Lightyear es solo una muestra de cómo se defiende este tipo de prácticas. Podríais haber escogido Star Wars, donde una mujer se convierte en la Jedi definitiva por el poder de su coño, cuando en el resto de películas se han tenido que entrenar en islas inhóspitas y instruir durante años. En la serie del Señor de los Anillos, donde ridiculizan a la personaje principal y se pasan el lore por los huevos, igual que en The Witcher, o cambiando la raza de personajes como Aquiles, María Antonieta, la Sirenita, el Hada de Pinocho, Blancanieves, etc. El problema con los woke es que destruyen IPs conocidas para intentar lavar el cerebro de la gente en lugar de crear nuevas IPs. Las grandes productoras agarran personajes, tramas e historias que tienen fans y las transforman en películas de tramas semi-recicladas y personajes pobres, entre los que se añade la representación de grupos oprimidos como reclamo económico. ¿Qué piensas que el cine de alto presupuesto de Hollywood se produce con fines socialistas? Es solo una muestra de lo comida que tienes la cabeza. Elegí el beso de Lightyear porque era el tema que había hecho llorar a los anti-wokes en internet durante meses cuando empecé a escribir el vídeo. Los episodios nuevos de Star Wars son terribles, el 7, el 8 y el 9. Y el 3, y el 2, y el 1. Y el 6 tampoco era gran cosa. La mayoría de adaptaciones de las obras de Tolkien se han pasado el lore por los huevos de alguna manera, y ha habido muchas versiones de Aquiles, María Antonieta y los personajes de Disney. Ninguna de ellas hasta ahora ha destruido ninguna IP. Que la nueva versión de algo no te guste no destruye la anterior. Las películas originales de Star Wars siguen existiendo en su forma original, gracias a la piratería, ya que el propio Lucas intentó que solo la versión con muñequitos de CGI sobreviviese. Eso no te molestó porque no tenían coño, imagino, y si lo que quieres son nuevas historias, tanto las grandes como las pequeñas productoras están constantemente estrenando películas originales. Sin embargo, la mayoría del público está más dispuesto a pagar una entrada por una película de una IP conocida, aunque sea mala, que por una IP nueva. La mayoría de la gente elige esa bazofia, y dentro de ese enorme grupo de gente sin criterio cultural, hay un subgrupo de alelados masoquistas que odian las versiones nuevas de películas que aman, pero que en lugar de ignorarlas y volver a ver la original de vez en cuando, sienten la necesidad de condenar las nuevas producciones buscando supuestos lavados de cerebro, en lugar de admitir que escribir buenas tramas y personajes es muy difícil cuando el público te obliga a repetir los mismos durante 40 años. Anda, un libertario y un izquierdista se unen en un vídeo en común para hablar sobre la inclusión forzada. Esto va a estar interesante. Espera, ¿yo soy el libertario o el izquierdista? Uno dice que tú eres el izquierdista y yo el libertario, pero creo que se ha liado porque yo siempre he dejado claro que soy Juan Carlista. Luego otro añade su versión de los libertarios. Los libertarios de verdad son de izquierdas. Los otros anteponen siempre la propiedad a la libertad. Pues a ver, me da algo de esperanza que aún haya gente que siga recordando el significado original de la palabra libertario, antes de ser secuestrado por la derecha alternativa. El libertario de toda la vida es alguien que rechaza el Estado y cree que nos podemos organizar sin instituciones verticales, a través de modelos descentralizados, donde prime la solidaridad y el apoyo mutuo como motor para mover la sociedad. En cambio, los libertarados buscan la desaparición del Estado sin pararse a pensar qué es eso. Y en el mundo en el que vivimos supondría que las empresas tomen el papel del Estado. Vamos, que proponen cambiar de collar, pero tener el mismo perro. Y claro, el problema con esta ideología ANCAP es que no augura una sociedad más equilibrada, sino más desigual. Algo que estaba notando es que esos que buscan la inclusión están excluyendo. Por ahí había leído que buscaban que todas las películas taquilleras tuvieran cierto porcentaje de minorías, lo cual me hace preguntar, ¿está realmente mal que una película hecha por puros blancos sea un éxito? Digo, al final lo que hacen es invertirse los roles. También me parece cómico cómo esos que exigen tolerancia no son tolerantes. Por ejemplo, la funa del Rubius con el juego de Spider-Man. O por ahí no te han informado muy bien, o tú no has entendido lo que has leído. Las películas más taquilleras son las que más dinero recaudan, y eso lo decide el público comprando entradas. Imagino que a lo que te refieres con lo del porcentaje de minorías es a que los Oscars incluyeron la norma de que solo opten a su premio películas con una cantidad mínima de representación de minorías.
No todas las películas se hacen pensando en los Oscars. De hecho, el evento suele reducirse a unas pocas películas de unas productoras concretas compitiendo por las estatuillas. Siempre ha sido una herramienta de promoción en la que se premia la propaganda progre para darle solemnidad y fingir que están llevando a cabo algo importante, en vez de felicitarse unos a otros por haber conseguido fama y dinero trabajando en algo que les gusta. Entiendo que te parezca injusto que una peli hecha solo por blancos no pueda recibir un Oscar, pero nunca ha sido una competición justa. Nunca ha importado realmente cuál era la mejor película del año o si es posible decidir eso siquiera. Por otra parte, en realidad las películas de Hollywood no están hechas por puros blancos. Por ser la meca del cine, Hollywood ha sido destino de los mejores profesionales del medio de todo el mundo desde principios del siglo XX. Técnicos, guionistas, directores y hasta los mejores actores de otros países acaban trabajando allí porque es donde pueden tener más éxito. Lo que me hace preguntar, ¿está realmente mal que una película hecha por profesionales de todo el mundo, financiada por empresas multinacionales y distribuida a nivel global para ser consumida por público de todo el planeta, tenga cierto porcentaje de minorías si quiere ganar una figurita de metal? No sé qué es la funa del Rubius con el juego de Spider-Man porque no tengo 13 años, pero voy a asumir que el Rubius hizo o dijo algo que provocó que hubiese gente que le insultase en Twitter. A la mayoría de la gente que exige tolerancia no le importa el juego de Spider-Man, el Rubius, ni cualquier otro drama irrelevante de internet que uses para argumentar que exigir tolerancia es hipócrita. ¿Hay grupo oprimido en Occidente? Primera noticia, no cuela par de imbéciles. Dios, estos. Solo puedo desear, Smoker, que se trate de un comentario irónico. Nadie puede ser tan ciego, mejor dicho, gilipollas, para no ver opresión y grupos marginados en Occidente. Y ya que este personaje está utilizando recursos literarios aquí para definirnos como la ironía, permíteme ponerme metafórico. La opresión es solamente un estado avanzado de la obediencia. O dicho con comparaciones, para que lo pueda entender cualquiera. Demasiada sal enferma el corazón, ¿no? Pues demasiada obediencia enferma la sociedad, volviéndola opresiva. No puedes hacer a alguien obedecer sin la amenaza del castigo. No funcionaría. Y es fácil seguir la línea. Obedece si no castigo. Es decir, obedece o serás reprimido. Y yo que sé, nuestra sociedad fomenta la obediencia desde el colegio, así que ten en cuenta que si vives en un modelo donde se promueve la obediencia, es una consecuencia natural que te encuentres opresión y grupos oprimidos. Se oprime por color, por condición económica, por educación o simplemente por ser diferente. Te puedo señalar colectivos que son discriminados sin que tu prejuicio supremacista se ponga a flor de piel, como por ejemplo los viejos. A ver, ¿pero qué haces gastando argumentos con este comentario? Es un cebo troll de libro. Si vas a contestarle, déjate de haikus anarcas y entra en el barro. Ok. Venga, va. Vamos para allá. Cierto. En Occidente no hay grupos oprimidos, ¿eh? Exacto. Bien. A lo más desde que se inició la dictadura progre. El hombre blanco hetero desde entonces ha perdido derechos. De hecho, si lo pienso, no sabes la cantidad de derechos que nos han quitado ciertas minorías solo por ser hombre. ¿Dónde está mi derecho a comportarme como un troglodita cuando pasa una mujer frente a mí? Daros cuenta de este detalle. Si los hombres no podemos llevar falda por la calle, es por lo indefensos que estamos ante las mujeres que nos cosifican. Espera. La tengo mejor. Hay una dictadura progre que no deja hablar con libertad. Ahora no se puede decir que los marroquíes han venido a invadirnos porque nos llaman fachas. Si alguien comenta casos concretos de discriminación en contra de los hombres y o los blancos, las malas prácticas de los actores y productores al culpar a estos y otros grupos o las condiciones que imponen quienes financian el cine gringo, darían oportunidad de escuchar o automáticamente sería tildado de conspiranoico. Porque si lo que importa es la verdad, tachar a alguien de conspiranoico sin escucharle siempre es una salida retórica fácil y sucia. Vamos a ir respondiendo por partes, que el testamento este tiene muchas preguntas. No serías tildado de conspiranoico por hablar del caso concreto que no te atreves a comentar, ni por decir que la gente que financia el cine pone condiciones, ni el ejército estadounidense ni las petroleras apoyan el cine por amor al arte. Si alguien muestra que la degeneración sexual y la promoción de la mentira es algo que sí tiene efectos negativos en muchos sectores de la sociedad, ¿le escucharían o tan solo serían rebatidos como derecha alt-right y a otra cosa mariposa? Llevamos siglos escuchando los discursos sobre los peligros de la degeneración sexual. No son nada nuevo, así que si me los nombras no te llamaría alt-right. Te mandaría a tomar por culo, a ver si descubres que no pasa nada y dejas de obsesionarte con cómo follan los demás. O bien, si se menciona que la homosexualidad griega no era ni por asomo como en la actualidad, ¿qué harían? Que la homosexualidad griega no fuese ni por asomo como en la actualidad confirma nuestro argumento de que los comportamientos sexuales aceptados entre los hombres cambian a medida que el constructo masculino se transforma. Así que si se menciona, diremos, vale.
Si alguien les demuestra que los eventos ocurridos en la Alemania de los años 20 y los 40 estuvo profundamente marcado por un discurso que evocaba el progreso humano, a tal grado de que lo que se vendía era un nuevo hombre, ¿encontrarían similitudes o solo porque maldad se cegarían ante lo que ocurre actualmente? Había escuchado lo de echarle la culpa a la comunidad LGTB de la caída del Imperio Romano, pero juntarlo con la obsesión simplista de llamar nazi a todo el que no piense como tú, llega a niveles de estupidez homófoba nunca vistos. Quita. Cuidado, cuando el Tercer Reich habla de progreso humano, está teniendo una visión retorcida del darwinismo, donde se propone la supervivencia de los más aptos, lo que favorece que se diesen ideas relacionadas con la eugenesia. Ya sabes, que los tontos, los ladrones y, como dice Frente Obrero, el lumpen no tenga descendencia, mejorando así la raza. Eso que tú llamas hombre nuevo es la manipulación de la idea del superhombre de Nietzsche. Relacionar unas ideas supremacistas con la inclusión de minorías es más retorcido que un regaliz. Mira, Smoker, esta peña se ve el programa del Tercer Reich y se cree que es la Agenda 2030. Ni el PRI es revolucionario, ni institucional, ni el Partido Popular de España representa al pueblo, ni la República Democrática de Corea es democrática. Cuidado con las trampas de las siglas. Si alguien mencionara que la ética es, de hecho, objetiva y que probablemente hayamos evolucionado en primer lugar gracias a esta ética y no que es una construcción social, ¿estarían dispuestos a escuchar o tan solo le verían como un fanático religioso? No te vería como un fanático religioso porque ninguna religión que conozca defiende tu teoría. Primero desarrollamos una ética objetiva y luego evolucionamos gracias a ella. ¿En qué estado desarrollamos la ética? Como organismos unicelulares ya teníamos ética y ya a partir de ahí dijimos, oye, estaría bien evolucionar. Digo, está muy bien querer estar de moda, pero este vídeo puede resultar en varias críticas con bastante cabeza, dado que tiene errores tremendos, sesgos claros, que todos tenemos sesgos, pero aquí están muy marcados, y malinterpretaciones o manipulaciones de varios tipos, así como un blanqueo autodestructivo, por más que la intención haya sido buena al hacerlo. Lo que quiero decir es, si hay voces que contrastan con lo que se ha dicho aquí, ¿les darán oportunidad de oír los argumentos o tan solo se volverá carbón y humo para las cámaras de eco? Pues aquí has tenido tu oportunidad para presentar tus argumentos, pero como tantos otros diestros, solo hay insinuaciones de discursos de odio mezclados con insinuaciones de información ampliamente conocida y aceptada. Como que algunos de vosotros os han convencido de que tenéis mucha menos libertad de la que tenéis realmente y ya os autocensuráis sin criterio. Te faltó mencionar a la fe católica como uno de los orígenes de los valores occidentales. A ver, la verdad es que sí, pero no. Me temo que es más bien una ilusión óptica o una ilusión social, que en ocasiones tiene que ver con valores más antiguos a la fe católica. Los mandamientos son más viejos que el cristianismo, de hecho lo inventaron los judíos. No perdamos esa idea de la cabeza. No matarás, no robarás, no son valores originarios de la fe católica, sino que forma parte de un pacto antiguo que quedó representado a través de la religión, que era otro pegamento social. Aclarado esto, la fe católica está en las antípodas de los valores occidentales. El aborto, el divorcio, la libertad religiosa, la separación iglesia y Estado, el amor libre y la promiscuidad sexual, la no intervención del dogma en la ciencia o la emancipación de la mujer, todo eso que representa la diferencia entre una sociedad moderna y occidental y una tradicionalista, todo eso, la Iglesia se opuso férreamente contra ello. ¿Podríamos decir que la fe católica es uno de los orígenes de los valores occidentales? No. Al igual que ocurre con el Islam, el cristianismo fue una de las estructuras, junto a la monarquía, que dio forma a las sociedades tradicionales. La modernidad y lo occidental rompió con ese tradicionalismo para traer valores nuevos. De los valores tradicionalistas cristianos de familia nuclear, etcétera, 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 no sobrevivió demasiado. Sí que se mantuvieron esos valores que son pegamento social, estos que aparecen en los mandamientos, y que podemos leer en el Antiguo Testamento, como dije antes. Y no solo en los valores sociales, el cristianismo está en oposición a la modernidad. Desde la economía también, el cristianismo tuvo una postura crítica a la usura y al préstamo con interés, base de nuestro modelo económico actual. Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La humildad y la pobreza son pilares del cristianismo que están reñidos con el capitalismo. Si relacionamos Occidente con cristianismo es simplemente para buscar una oposición con el resto de culturas y tal vez así oponernos al Islam. Hay algo casi tan antiguo como el cagar, es la rivalidad tribal. Lo realmente forzado es la necesidad de ambas partes por crear rivalidad, es una necesidad humana. Y por cierto, el cine actual es una mierda porque estamos en época de cambios. El viejo concepto de entretenimiento cambió, es como ver a Aerosmith cantando como jóvenes rebeldes adolescentes a las puertas del geriátrico.
Totalmente de acuerdo con lo de la rivalidad tribal. Nos convencemos a nosotros mismos de que hay dos bandos y que si no estás en el mío, eres idiota y vas contra mí. Cuando la realidad es que casi todos estamos de acuerdo en la mayoría de temas y los tribalismos se apoyan en una minoría de borregos muy vocales. Lo de que el cine actual es una mierda no creo que sea verdad. El cine de alto presupuesto sí es de baja calidad debido a la nostalgia exploitation, pero sigue habiendo muchas buenas películas y directores que no se dedican a reciclar historias ya contadas. Claro que si los buscas en los remakes live action de Disney es inevitable decepcionarse. Para. Un momento, Smoker. ¿Estás de acuerdo con lo de la rivalidad tribal? Espera. Esa rivalidad entre miembros de una comunidad lleva al colapso y las sociedades que tienen esa postura política de enfrentarse al resto les lleva al aislamiento y a la endogamia, así que ten cuidado, creo que es un poco de propaganda. Si algo nos caracteriza como especie es que somos animales sociales, que hemos necesitado del mestizaje y del contacto para adquirir conocimientos y desarrollarnos. Esa imagen de que el hombre es un lobo para el hombre es demasiado ingenua, lo mismo que creer que somos buenos por naturaleza. Lo que somos es animales sociales que nos movemos por los intereses de los nuestros. Esa imagen depredadora de nosotros solo sirve para encajonarnos y es muy perniciosa. Manda huevos que los potus progres nos llamen victimistas, los reyes del victimismo, que a la mínima que te salen mínimamente de su discurso ya se ponen a gritar fascismo ultraderecha. Y aparte, hay que ser muy superficial para decir tremenda sandez de que la masculinidad es un concepto imposible de definir bien. La masculinidad es el comportamiento de tomar riesgos, ser valiente, competitivo y estar dispuesto a asumir el liderazgo. Y eso es algo que en todas las épocas se corresponde a la masculinidad. Tomar riesgos, ser competitivo, asumir el liderazgo... ¿Seguro que son de siempre esos valores? ¿No te suenan como un poco... capitalistas? Lo del liderazgo se dice mucho, pero para que nuestro mundo funcione todos tenemos que ser seguidores más que líderes la mayoría del tiempo. Si de verdad todos los hombres tuviesen que ser líderes, ¿no sería imposible organizarse con cualquier estructura jerárquica? Y si te refieres a tomar algo de liderazgo en según qué ámbitos, ¿no crees que muchas mujeres también ejercen de líderes en muchas situaciones? ¿Incluso dentro de su rol de género tradicional? No sé, para mí la masculinidad es como el horóscopo. Te dicen que los libras son generosos, creativos y curiosos, por ejemplo, y si quieres creértelo, es fácil encajar esos atributos con casi cualquiera. Pero si te paras a pensarlo, ni todos los libras tienen esos atributos, ni todos los que tienen esos atributos son libras. Todos los atributos que nombras los he visto en hombres y en mujeres, y ninguno lo he visto en todos los hombres ni en todas las mujeres. No estoy tan seguro de que sean rasgos de personalidad que tengan que ver con el género más que culturalmente. Sobre lo que dices, espera, no pases. Se me ocurren unos cuantos ejemplos históricos de personajes femeninos conocidos por tener cualidades como el valor, el liderazgo, la iniciativa o tomar riesgos, como Juana de Arco, Isabel la Católica, Hatshepsut, Cleopatra... ¿Será que esas mujeres representan el patriarcado y la masculinidad? El video está muy bien construido y argumentado, pero me pregunto si van a hacer una crítica al feminismo tóxico o a la comunidad LGBT tóxica, muy a la par de los conservadores de los que hablan en los videos. Muy buen video, aunque siento que faltó mencionar el lado radical de la comunidad woke, no solo el radicalismo conservador. Y ahí va el principal problema del vídeo. Intentan ser neutros y terminan atacando a un solo lado, después que Smoker no se queje de que le digan zurdo. Que pueda tener en cuenta diferentes argumentos y puntos de vista no significa que esté intentando ser neutro. Tener en cuenta diferentes puntos de vista es parte de mi proceso para formarme una opinión sobre algo. Que tanta gente lo confunda con ser objetivo o neutro es preocupante. La motivación principal para hacer el vídeo de la inclusión fue la creciente cantidad de comentarios anti-woke en mis vídeos. Comentarios que después de que me pase semanas analizando una película, insisten en reducirlo todo a «el problema de esta peli es que es woke», o que se quejan de la propaganda woke en mis vídeos si digo que una peli de hace 80 años es un poco racista. No menciono el lado radical woke porque nunca he tenido contacto con él. Nunca me han cancelado ni acosado por machista ni racista, ni cuando he hecho bromas ofensivas, ni cuando he criticado según qué tendencias progres, ni he visto comentarios en mis vídeos insistiendo en que una película es mala solo porque es homófoba o machista. No digo que esa gente no exista, pero nunca han tenido presencia en los comentarios de mi canal, así que no tengo ganas de responder a un grupo con el que no interactúo y que parece no existir entre mi público. ¿Cómo? ¿Pero qué mierda dices? En la película de Comando Arnold Schwarzenegger sí es un personaje mucho más complejo, imperfecto y empaticable que la Capitana Marvel o Harley Quinn o Rey o cualquier otro. ¿Pero qué va a ser complejo? El personaje de Arnold en Comando es basiquísimo. A ver, no me jodas, se llama John Matrix. Comando es una estupidez muy plana, es divertidísima, no me entiendas mal, pero es una estupidez divertida. Igual que Aves de presa, por ejemplo, que estoy seguro que la gente que la vio siendo niño se idealizará en unos años, igual que haces tú ahora con Comando. Tengo suficiente edad para saber que es cuestión de tiempo que alguien reivindique el valor de cualquier expresión cultural.
Basta ver a la generación Z haciendo vídeos sobre las promesas futuristas de los fondos de pantalla del Windows XP. Que tú no conectes con Harley Quinn no quiere decir que nadie más lo haga. Estos son rojos, seguramente a favor de los ocupas. Ay, ¿qué decirte? No es que esté a favor de la ocupación, es que soy un ocupa. Mi canal se abrió mientras vivía en una ocupa, subiendo vídeos con el internet del vecino. Pero, ¿sabes qué? Eso me hace demasiado español. De hecho, me hace ser increíblemente tradicionalista y respetuoso con las leyes viejas de Alfonso X el Sabio, donde se propone el derecho de usucapión. Si un espacio no está habitado y su legítimo dueño no está dando uso, tengo el derecho de ocuparlo hasta que el legítimo dueño demuestre que lo va a convertir en su vivienda. Esta ley es muy interesante para usarse en nuestros días porque ataca a los multipropietarios y a los especuladores. La usucapión se convierte en una forma de lucha ante toda esa gente que cierra las viviendas para aumentar el precio del stock. Pero por otro lado, entrar en casa de una abuelita no es ocupación, es simplemente un allanamiento o un robo. La ocupación es una herramienta de lucha que se ejerce contra bancos, inmobiliarias y grandes propietarios. Los medios se esfuerzan mucho en confundir el robo con la ocupación para arrancar una estrategia de lucha en el tema de la vivienda. Lo siento por los tontos que cayeron en el discurso del poder. Pero la ocupación de viviendas y centros sociales forman parte de la resistencia al capitalismo salvaje, del que, ¡oh, sorpresa!, solo eres un peón reemplazable. A menos que este mensaje me lo haya mandado el hijo de Amancio Ortega, o el de alguna inmobiliaria. En caso de que no, defiendes a tus enemigos y atacas a quien lucha. Smoker, ¿puedo decirlo? Venga, eres basura reaccionaria. De lo que no se habla es de la destrucción de los íconos masculinos héroes durante los últimos años por la cultura woke. He-Man, Spooky Picard de Star Trek, Han Solo y Luke Skywalker de Star Wars, John Connor de Terminator, James Bond, Indiana Jones, Leono de Thundercats, Hulk en She-Hulk, etc. Todos son hombres blancos heterosexuales. Todos son reemplazados, humillados y ridiculizados. Podemos convenir que el arte es propaganda, pero ¿qué nos está vendiendo? Marxismo cultural. Y si hicieron la división de clases, no te preocupes, que van a ser divisivos de otras maneras. Y Matt Mardigan en la serie de Willow se cargaron su arco de redención porque es un hombre blanco, como los papeles de Harrison Ford. Creo que sé lo que quieres decir. Yo también sentí ese ataque cuando ese tipo de personajes empezaron a aparecer en el cine comercial. El remake del 2016 de Los Cazafantasmas me pareció especialmente insultante. Todos los hombres que aparecen son objetos sexuales idiotas o villanos o ambos. Me hizo decir, ¿pero qué es esta basura? ¿En serio toda la lucha feminista era para esto? ¿No se suponía que íbamos a darles el mismo valor a los personajes femeninos que a los masculinos? ¿En qué punto decidieron mantener los prejuicios pero girar los roles? Claro que después me puse a reflexionar sobre todas las películas que he visto en las que las mujeres son objetos sexuales, lastres idiotas o femmes fatales que usan su sexualidad para el mal. Pensé en todos los cuentos que escuché de pequeño, en los que las mujeres ejercían como damiselas en apuros o brujas cuya fealdad indicaba su vileza. Recordé que no tendría ni 10 años la primera vez que escuché a un adulto contar un chiste sobre maltrato de género, y me di cuenta de que si me cabreaba al ver una pintada de machete al machote, o porque en una película en la que han improvisado la mitad de los diálogos usan prejuicios hembristas, quizá el copo de nieve sensible estaba siendo yo. Y quizá si me parece bien que sigan apareciendo películas en las que las mujeres son objetos sexuales, que siguen apareciendo, y me parece bien que se sigan contando chistes machistas, que se siguen contando, pues igual también me parece bien que salgan algunas películas hembristas. Quizá no es la igualdad que buscábamos, pero sinceramente es la que nos merecemos. Tener que soportar representaciones de nuestro grupo tan ofensivas como las que llevamos perpetuando siglos sobre los demás. Y cuando lo ves así, hasta tiene su gracia. Claro que siempre puedo ver cualquier otra cosa, porque tengo acceso a toda la cultura del mundo. En serio, tienes más contenido con representaciones masculinas positivas del que podrías ver antes de morirte. Deja de ver franquicias. ¿En serio He-Man es tu prototipo de masculinidad? O sea, un tipo con los gallumbos paqueteros tirantes que tapan los pezones y un furro al que monta. Bien, luego dicen que la masculinidad no es algo que se construya a uno mismo en la cabeza. Otra cosa, Han Solo y Luke Skywalker probablemente sean gays, o eso dice un guionista de Star Wars, y que existe todo un subtexto que nos sugiere que el alcohol milenario huele a sudor y a sangre. Tu comentario solo hace que reafirme mis dudas sobre lo complejo que es comprender la masculinidad, y más si tomamos como ejemplo tus héroes. Yepa, echa el freno. Lo de que Han y Luke son gays no lo dijo un guionista de Star Wars. Lo dijo un guionista británico que ha trabajado en Doctor Who.
no tiene más valor que cualquier otra lectura alternativa hecha por otro fan. Le hicieron una entrevista, soltó eso probablemente en tono cómico, y luego las páginas de periodismo de Clickbait Woke se hicieron eco de esas declaraciones asegurándose de que el titular pudiese malinterpretarse para cabrear a unos y darle falsos argumentos a otros. Para mí, ese tipo de periodismo es mucho más responsable de la división ideológica actual que cualquier peli woke, así que intentemos darle a esos medios la nula atención que se merecen. ¿El del comentario ha dicho que Leo no es un hombre blanco? Claro, porque a Indiana Jones o James Bond no les capturan todo el rato los malos en sus películas. Las películas de Rocky o de Van Damme no empiezan casi siempre con ellos recibiendo una paliza y teniendo que entrenar duro para poder superar a sus rivales. O Rambo no es un veterano de guerra traumatizado cuyos defectos le hacen sumamente humano. Para nada. Ser capturado es parte del modus operandi de Bond. Siempre ha sido el mejor en todo desde el principio. Nunca está en peligro porque siempre sabes que es superior al resto de hombres e irresistible para todas las mujeres, hasta para las que quieren matarle. Es una fantasía masculina muy entretenida, pero no es para nada un personaje profundo ni bien construido. James Bond no ha aprendido nada en ninguna de sus películas, al menos no en ninguna de las del siglo XX. Con las de Daniel Craig intentaron trabajarlo más, y si te soy sincero, prefiero las del siglo XX. El personaje nunca va a ser creíble para mí, así que cuando veo una peli de Bond, me divierte más la fantasía del tío que salva el mundo en solitario sin arrugarse el traje y es un capullo con todas las mujeres, pero aún así le ríen las gracias. Por eso entiendo que haya gente a la que le apetezca ver la fantasía de la tía que salva el mundo en solitario sin arrugarse el traje y es una imbécil con todos los hombres, pero aún así le ríen las gracias. Con Indiana Jones no te negaré que al principio me pareció terrible que sacaron un spin-off con una versión femenina del personaje, que además ni siquiera hicieron arqueóloga. Pero yo qué sé, hace nada estrenaron la cuarta película de Bridget Jones, así que claramente tiene un público. Seamos honestos, esto de inclusión forzada en películas ya es una basura, y sobre todo innecesario en muchos sentidos. En el pasado hubo inclusión no forzada en películas y funcionaba muy bien. ¿Qué hay de la vieja regla de las pelis de terror? Esas en las que decían que el negro siempre muere primero. Lo de que los negros morían primero en las películas de terror, el tipo de inclusión que te gusta, no es real. Es un mito sobre el cine que se ha repetido lo suficiente hasta que la gente que no ha visto mucho cine de terror asume que es cierto. En el cine de terror y en el cine del resto de géneros, la representación de la comunidad negra fue mínima durante mucho tiempo, así que para cuando pasaron a formar parte del elenco de víctimas protagonistas, lo de que el negro muere primero ya era un tópico a evitar. ¿Rechazo de público conservador? Te pasaste ahí. Soy bi y también detesto la cultura woke. Su inclusión no molesta, molesta que lo hacen mal. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que no vio el vídeo, ya que ahí decíamos que el uso del activismo por parte de marcas y productoras también puede provocar rechazo entre gente de izquierdas. Asume que por declarar que no es hetero su ideología no puede ser conservadora, cuando una cosa no define necesariamente la otra. Políticos homófobos que devoran falos en la intimidad ha habido de siempre. Repite la idea de que lo que le molesta es la inclusión hecha mal, porque como todos sabemos, solo las películas sin inclusión tienen derecho a ser malas. Contestemos. Vale, les diré que lo hagan bien. A ver, y aunque pudiéramos pedir por línea directa al grupo de WhatsApp de guionistas de la Warner que hicieran personajes LGTB más complejos, lo cierto es que eso no pasaría. Y no solo porque a la Warner se la traen nuestras sugerencias, ¿no? Sino porque habitualmente todos los personajes de los blockbusters son planos. Pedir que el personaje en el que te representas tenga un desarrollo especial o que sea más sofisticado que el resto es como ególatra, tío. Sí, este pide discriminación positiva. Hay una parte en la que si el personaje es bueno e interesante no afecta a la película, como Catwoman y James Gordon en The Batman o Kingpin en la película de Daredevil. Pero si lo aplicamos a personajes históricos, pues sí es una falta de respeto, como Ana Bolena o el documental de Cleopatra, pudiendo escoger a un personaje árabe y por fuerza poner una negrita. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por dejar pasar lo de Daredevil como película con personajes buenos e interesantes y a contestar la parte con chicha. Desde la aparición del cine podemos encontrar ejemplos de representaciones de eventos o personajes históricos de forma poco fiel a la información que conocemos. Sin embargo, diría que la tendencia reciente de alterar de forma consciente la historia se la debemos a Quentin Tarantino. Con el estreno en 2009 de Inglourious Basterds, Tarantino establecía la práctica de subvertir las expectativas alterando realidades históricas que todos conocemos, presentando un desenlace alternativo a la Segunda Guerra Mundial en el que Hitler es incinerado por una judía, aprovechando de nuevo ese recurso en Once Upon a Time in Hollywood, donde la familia de Manson nunca llegaba a cometer sus impactantes crímenes. Por otra parte, durante los años 10 la representación en el cine iba tomando fuerza, así que para principios de los 20 empezaron a mezclar ambos conceptos, estrenando producciones como Los Bridgerton o la miniserie de Ana Bolena, en las que figuras de la realeza británica son interpretadas por personas no blancas. Creo que es algo que funciona bien para dejar claro que estás presentando una ficción,
por lo que lo veo como una decisión inteligente en los Bridgerton, que es una telenovela romántica que nadie debería tomar como realidad histórica, mientras que parece una mala decisión cuando intentas llevar a cabo una producción más realista, como lo que imagino que intentaba presentar la de Ana Bolena. En el caso del documental de Cleopatra, tenemos un caso claro de marketing woke. Cuando la representación en los medios pasó a provocar rechazo por una parte de la sociedad, muchas productoras empezaron a explotar esa reacción, sabiendo que con simplemente colocar a una persona de otra raza en el casting, especialmente interpretando a un personaje que hasta el momento había sido blanco, iban a conseguir que los creadores anti-woke animasen a su público a boicotear esa producción. En el caso de producciones populares, eso puede llegar a tener un efecto negativo, pero en el caso de producciones que iban a pasar desapercibidas, puede suponer que un grupo muy dedicado de haters te haga toda la promoción gratis, hablándole al mundo entero de tu producción y haciéndote quedar como progre automáticamente, ya que por lo general sus críticas se limitarán a su posición política, como es el caso de Cleopatra, una producción cuya existencia no conocía hasta que publiqué el vídeo sobre la inclusión y todos los anti-wokes me hablasteis de ella. Aún así no la he visto porque es una serie documental de Netflix, que ha explotado el género hasta desvalorizarlo completamente. Creo que la parte más moralmente cuestionable de los documentales de Netflix está en sus series de True Crime. Muchos nos entretuvimos con Making a Murderer o Tiger King, pero el hecho de que conviertan las vidas de personas conectadas con crímenes en narrativas en las que se presenta o oculta información en favor del entretenimiento es terrible. Especialmente teniendo en cuenta que los casos todavía no están resueltos y la opinión pública tiene mucho efecto sobre su resolución. Que algunos tengan una segunda temporada que empiece desmontando las teorías que te habían presentado en la primera, debería dejarte claro el valor que le da Netflix a la veracidad en sus series documentales. En cierto aspecto lo valoro. Creo que es bueno que más gente sea consciente de que el género documental no garantiza que lo que vemos sea real y no es una fuente de información fiable en muchos casos. Aunque pensaba que con los documentales históricos ya había quedado claro gracias al canal Historia, que ya le dieron caña a la inclusión forzada de aliens en tiempos bíblicos, o aliens en las pirámides, aunque si te soy totalmente sincero, no tengo ni repajolera idea de cuál era el tono de piel de Cleopatra, y no estoy muy seguro de que sea importante o de que podamos saber siquiera cuál es. Quizá deberíamos preguntarle a alguien que sepa un poco más sobre el tema. Sígame. Oye, Miquel, ¿tú podrías responder un comentario por mí? ¿Sabes de qué raza era Cleopatra? Y más importante aún, ¿de qué color? Ah, claro. A ver, Cleopatra no era ni negra ni blanca. Tenemos que entender que en esa época no había un concepto de raza como lo tenemos ahora. Cleopatra era griega, y su identidad griega no dependía de su color de piel, de si era más o menos clarita, sino de su lengua materna y del linaje al que pertenecía, el de los Ptolomeos. Ahora bien, si aún así te empeñas en usar la herramienta esa del cuentagotas del Paint porque te importa un bledo o cualquier otra inexactitud histórica en una peli o en un documental, pero la cantidad de melanina de los actores es ahí donde pones el límite, ¿qué tono de piel tenía Cleopatra? Bueno, saquemos el Pantone. Solo tenemos unas pocas representaciones de Cleopatra hechas durante su propia época y vale, una es un busto de mármol, pero os aseguro que no tenía ese tono de piel. También tenemos algunas monedas, pero eso no ayuda mucho. En Pompeya se han conservado algunos retratos de Cleopatra, pero cambian algunos rasgos. A veces la sacan rubia, otras pelirroja, otras morena, otras con unos labios finos o unos labios gruesos. Y aquí el tono de piel no es tanto algo exacto, sino una convención para representarla como guapa. Igual que en las esculturas egipcias se la muestra con rasgos egipcios. Pero si queremos reimaginar cómo sería, Cleopatra fue la última de los Ptolomeos, una familia griega macedonia que llevaba gobernando Egipto unos 250 años. Y los Ptolomeos tenían una costumbre que era casarse entre hermanos, para seguir con una tradición de los faraones egipcios, así que podríamos asumir que durante sus más de 200 años de incesto mantuvieron unos rasgos bastante parecidos. Quiero decir, si nos pasa cuando comparamos a los Borbones de ahora con los de hace 200 años, y esos al menos han intentado refrescar la línea de vez en cuando con algún primo lejano o dos. También es verdad que aunque su padre, Ptolomeo XII, se casó con su hermana, Cleopatra VI, sí, otra tradición de esta familia era que todos los niños se llaman Ptolomeo y todas las niñas Cleopatra, y esto hace que la investigación sea un lío. Ningún documento nos dice quién fue la madre de Cleopatra. Algunos han teorizado que la madre podría ser una amante o a lo mejor egipcia, pero a Cleopatra la atacaron por muchas cosas, pero nunca por ser ilegítima, así que seguramente fuese una Ptolomeo de pura cepa. Pero los Ptolomeos no solo se casaban entre ellos, algunos se casaron con los Seleucidas, otros griegos que gobernaban la zona de Persia, y a través de ellos también tendrían ADN de poblaciones persas y de Siria. La abuela paterna de Cleopatra, aunque teniendo el árbol genealógico en forma de círculo poco importa, pudo ser siria. En general, los historiadores están de acuerdo en que no podemos saber el tono de piel exacto de Cleopatra, aunque con casi toda seguridad no fuese lo que hoy llamaríamos negra.
Normalmente se dice que Cleopatra tendría pelo oscuro y piel olivácea, que es una palabra que se utiliza para abarcar cualquier tono que cuando sale el sol no se quema como un langostino. Vamos, Cleopatra ni era la de Netflix ni era Elizabeth Taylor con sus ojos azules. Pero la cosa es que le estamos dando más importancia a su tono de piel hoy que el que le daban en su propia época. Cleopatra no era ni negra ni blanca, ideas que no existían. Cleopatra era griega. Y a lo mejor en verano le subía la melanina más y en invierno era más clarita. Pero dejad de obsesionaros con el tono de piel de la gente, por favor. Con el tema de Lightyear sí que exageraron bastante. Últimamente hay gente que se piensa que cualquier cosa es inclusión forzada, cuando en realidad esos eran dos personajes nuevos. No estamos hablando aquí que cambiaron la orientación sexual o el color de piel de un personaje ya establecido, que en ese caso sí me parecería una caca. Yo hago la distinción así. Es progresista si la persona simplemente tiene ideas contra el conservadurismo, pero no es un idiota sin talento financiado por empresarios que no reconocerían a alguien con talento ni aunque hiciera un mortal cuádruple. Es progre cuando sus ideas imperan demasiado en su producto, y esto lo acaba volviendo pretencioso, dejando de lado los aspectos más relevantes como no aburrir a la audiencia. Es woke cuando un inútil sin talento le regalaron todas las oportunidades y aún así su ego le impidió ver sus falencias, causando que su producto fracase arruinando en el camino a gente inocente y que tal vez le cueste encontrar trabajo. Entre los anti-woke es muy común tener diferentes definiciones muy específicas de lo que es woke y de lo que cuenta o no como inclusión forzada. Para unos, solo es woke si hay un mensaje político demasiado obvio. Pongamos por ejemplo Don't Look Up, que tiene una posición ideológica obvia y machaca el discurso con sus diálogos. Según esa definición, también deberíamos considerar woke todo el cine cristiano tipo God's Not Dead. Otros dicen que es woke cuando el mensaje es anti-blanco y anti-hombre. Las heroínas woke como Wonder Woman hacen sentirse mal a un grupo concreto, algo sin precedentes en el cine de acción. Para algunos solo cuenta como inclusión forzada cuando cambian la orientación sexual, la raza o el género de un personaje previamente establecido, porque ese es el problema de repetir una y otra vez los mismos personajes, que son más oscuros, como en el caso de la Sirenita o el de Men in Black, ya que en el cómic original los dos agentes protagonistas eran blancos, pero pusieron a Will Smith porque era más políticamente correcto y atraería a más público, haciendo que Men in Black sea un caso claro de inclusión forzada según los estándares de muchos anti-woke. Claro que la mayoría no lo verán así porque la única norma básica que comparten todos es que si una peli te parece buena, no es woke, pasando el cine por un filtro ideal para convencer a los idiotas de que las películas que llevan medio siglo reciclando franquicias son malas por la política. En este caso distingue entre progresista, progre y woke, y ser woke implica que el director, imagino, aunque puede que se refiera al guionista o al productor, no tiene ningún talento, no se ha ganado su posición y su trabajo es tan malo que arruina las carreras de los demás. Y si las carreras de los demás pasan por una mala racha pero se recuperan, ¿llega a woke o se queda en progre muy hecho? Ver una película o serie en Netflix en estos últimos años se ha convertido en algo aburrido, no porque incluya personas de todos los colores u orientaciones sexuales, sino porque es predecible. Cualquiera de estas producciones se caracteriza por otorgar valores morales superiores y atributos elevados, mayor inteligencia, mayor sensibilidad emocional, etc., a estas minorías y exactamente lo contrario a hombres blancos heterosexuales. Lo que es increíble es que se diga que si no te gusta no lo veas y luego se haga crítica de las personas que no la ven porque han decidido no hacerlo. Una sociedad que no puede definir qué es la masculinidad y que igualmente tampoco puede describir qué es un hombre o una mujer. Y aún así, estáis alabando la importancia de la diversidad de estas dos en nuestra cultura. ¿Quién te critica por no ver alguna serie o película? ¿De verdad conoces a alguien que te insulta si no ves la última serie de Netflix? Parpadea si necesitas ayuda. Luego nos pide definiciones, algo que obsesiona a mucha gente. El hecho de que tengamos una visión menos rígida del género y que hayamos ampliado las definiciones de conceptos abstractos hace que algunos piensen que ya nada significa nada y que cualquier idea nueva sobre el género es demasiado complicada para intentar siquiera comprenderla, así que vamos a darles respuestas simples que seguro que les satisfacen. La masculinidad es un constructo social. Un hombre es una persona que se identifica con el constructo masculino, una mujer con el femenino. No. Parece que no has aprendido nada de los comentarios. Mira, existe una masculinidad buena que viene de antiguo y que está en peligro de extinción. Una masculinidad que se identifica con la capacidad de liderazgo de Isabel la Católica, el valor de Juana de Arco y que viste sexualizando su cuerpo como He-Man. En África y Oriente Próximo tienen gobiernos de izquierdas y son muy homófobos, tal como lo eran los soviéticos. Bildu, Falange, los nazis, los fascistas y soviéticos son 95% iguales en su forma de ver al mundo, ya que son totalitarios. Mal asunto si pensáis como Podemos os dice que tenéis que pensar.
No hay que irse a África ni Oriente Medio para encontrar gobiernos de izquierdas homófobos. Ahí tienes a Cuba o a Corea del Norte, donde persiguen o han perseguido la homosexualidad. En Corea incluso se considera una perversión occidental. Lo curioso es que estos estados comunistas están en sintonía con lo que consideramos derecha conservadora aquí en Occidente. De hecho, no veo mucha diferencia entre los izquierdistas homófobos del que se practica en las comunidades amis. Si quieres, te lo mastico un poco más. La homofobia es algo que se practica en todo el mundo por todo tipo de ideologías y religiones. Poner el foco solo en África y Oriente Próximo, obviando tu realidad más cercana, es bastante significativo. O A, quieres dar una imagen de estar preocupado por los invisibles, pero solo estás usando las minorías para lanzar un discurso de supremacista cultural. O B, bajo la capa de este mensaje preocupado por los invisibles, simplemente estás visibilizando los prejuicios que trajiste de serie. Vamos, que vuelve a ser otra vez lo mismo, problemas por el supremacismo cultural. Pero por otro lado te diría que estoy de acuerdo con que vas a encontrar totalitarismo en los dos espectros políticos. Pero, inevitablemente, me preocupa menos el fantasma del comunismo, que resucitó gracias a la teoría de la conspiración y de la batalla cultural, que el totalitarismo de derechas. Veo muy pocos millonarios levantar el puño como si estuviesen cantando la Internacional. Y sí veo a esos magnates hacer el saludo a la romana, que más allá de la provocación es un guiño al tipo de política que le interesa. El imperialismo a la romana. Como los calamares. Sea como fuere, que el ascenso del totalitarismo de derechas no nos haga caer en otros igual de oscuros pertenecientes al de otro espectro político. Así que estoy de acuerdo con tener cuidado con todos los totalitarismos. Solo una cosa. El totalitarismo se alimenta de apuntar al enemigo los errores propios, como cuando acusas de homófobos africanos, mientras que en Occidente ocurre el mismo mal. Pues así. También el totalitarismo busca la división social, creando enemigos imaginarios. Además, suele proyectar la idea de que vivimos al borde del colapso y que necesitamos un líder. Siento que en el fondo, sin darte demasiada cuenta y por no parar de a pensar, estás reproduciendo ese pensamiento totalitario. Cuando dices que nazis, soviéticos y Bildus son iguales, estás simplificando a los rivales ideológicos como un mismo enemigo, algo que, como todo lo anterior que acabo de mencionar, forma parte de los 11 principios de Goebbels. Este sería el punto 2. Y recordad, toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Si no existe la inclusión forzada, ¿por qué en los Bridgerton hay Ana Bolena negra cuando un Blade asiático sudamericano? ¿Por qué el Hobbit y Mulan todos son chinos? Curioso. ¿Por qué J.K. Rowling diciendo que el sexo biológico es real ha sido masacrada en todas las redes sociales? ¿Porque se ha intentado borrar su nombre de sus libros? ¿Por qué boicota cualquiera de sus obras? ¿Es sexo léxico? Curioso, cuanto menos. Vamos a ignorar la mayoría de preguntas de este comentario para responder sobre los que me interesan. El clásico y por qué no cambian la raza de Blade. Para los personajes occidentales, ser blanco es la norma. Por eso la raza es una parte importante de los que no lo son. Porque por el racismo en nuestra cultura, que un personaje no sea blanco hace que su raza sea importante, mientras que para la mayoría de los personajes blancos, la raza no forma parte de su personalidad. Es la raza por defecto en nuestra ficción. Por eso a mucha gente le da igual que hagan a Nick Fury a negro, pero a la mayoría nos parecería que Blade perdería una parte importante de su personalidad y de lo que representa en nuestra cultura si dejase de ser negro. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. J.K. Rowling no ha sido masacrada, sigue siendo rica y tuiteando mensajes transfobos desde su enmohecida guarida. Y los libros de Harry Potter que yo tengo siguen teniendo su nombre, igual que todas las copias en venta en cualquier librería, física u online. En un momento dado, un artista trans vendía copias con nuevas tapas sin su nombre, un pequeño negocio protesta del que se hicieron eco todos los medios anti-woke como otro ataque de la censura progre, pero que en la práctica fue alguien comprando libros viejos para venderlos retapados. No estoy muy seguro de lo que ha publicado tras Harry Potter, así que en mi caso el boicot es por puro desinterés. ¿Tú compraste sus novelas nuevas o también te uniste al boicot? Después se asustan cuando los nazis o de ultraderecha toman el poder por culpa de estos movimientos de mierda. Hermoso sueño húmedo totalitario, ¿eh? A mí me gusta el cine de los 90 y listo, me hartan los negros. El de antes llorando con que le van a llamar facha y este directamente justificando los golpes de estado porque no le gusta ver negros. Dios, la masculinidad frágil está empoderada, ¿eh? Me parece que está muy equivocado el planteo de Disney. Disney, al igual que muchas empresas, pierden dinero con esto. Y lo siguen haciendo por una estructura radical que existe en Hollywood. Simplemente a las personas no les gusta. La parte activa de los movimientos de izquierda hace mucho ruido, aunque sean pocos.
Eso no quita el hecho de que empresas como YouTube, redes sociales y otros medios censuran la opinión de las personas. Los actores acusan de racistas al público por no ver una película y mil cosas más. Existe un adoctrinamiento, no me importa si viene a la izquierda o la derecha. Existe y es una agenda clara que se expresa en muchos ámbitos. Disney va a seguir perdiendo dinero con este tipo de películas y lo saben. No se trata de que sean personas caritativas que quieran perder dinero para promover un mensaje. Son dirigidos por grupos de personas con un pensamiento ideológico que está apoyado por los gobiernos para promover un mensaje. El 2022 Disney ganó 82.000 millones de dólares, 15.000 millones más que el año anterior. Disney no pierde dinero. No te dije que pierde dinero porque lo leí en un blog, pierde dinero porque es la realidad. Cuando ves una balance tienes que contemplar el gasto de inversión, la adquisición de nuevas marcas, implementación de herramientas, etc. Comprar parte de Fox, crearte contenido para Disney Plus, nuevos estrenos, etc. Despedir 15.000 trabajadores, frenar parques, disminuir la venta de productos, perder espectadores, tener frenadas las franquicias como Star Wars, que Marvel Studio no tenga películas que recauden más que la primera fase y tener la misma capitalización de mercado que en el 2020 no es ninguna señal de crecimiento. Y cuando quieras comparar ingresos, ten en cuenta la inflación, porque si no, nunca vas a tener un número real. Ciertamente, todos los números que manejamos de presupuestos y recaudación deberían tenerse en cuenta como estimaciones más que como cifras definitivas. En los presupuestos, las productoras no incluyen los gastos de promoción, por lo que se estima que se invierte la misma cantidad que el presupuesto de la película, por lo que tiene que recaudar como mínimo el doble de su presupuesto para no tener pérdidas. Por supuesto, no siempre es exactamente el doble, y una estimación más honesta sería decir que invierten entre el 50 y el 100% de lo que se han gastado en el presupuesto. También hay que tener en cuenta que de la recaudación una parte se va para las salas de cine, por lo que muchas películas de alto presupuesto en realidad ganan mucho menos de lo que parece. Sin embargo, la recaudación en taquilla no es el único dinero que genera una película. Tras su paso por salas puede sacar muchísimo con los derechos de distribución para televisión y en plataformas de streaming. Incluso pueden sacar algo con el mercado del DVD y el Blu-ray, que todavía existen, a mí también me sorprende. Y por supuesto la venta de merchandising, un mercado especialmente rentable para el cine familiar. Y además de todo esto, también hay que tener en cuenta que no nos podemos fiar de ninguna de las cifras que nos llegan de Hollywood gracias al milagro de lo que se conoce como Hollywood Accounting, la contabilidad de Hollywood con la que las productoras hacen todo lo posible por minimizar sus ingresos. En la mayoría de películas, los beneficios tienen que repartirse entre los inversores y los creadores. Directores, guionistas y actores tienen derecho a cobrar royalties siempre que la película genere dinero. Sin embargo, todos los gastos de marketing y distribución se restarán de ese beneficio, por lo que mientras pierda dinero, la productora no tiene que pagar a nadie. Disney no solo es una productora de cine, también posee canales de televisión y servicios de streaming, por lo que todos esos gastos que restan beneficios a la película siguen siendo beneficios para la empresa matriz, y se convierten en una estrategia para evitar pagar a los artistas, estrategia que ni siquiera es nueva. ¿Sabías que Forrest Gump perdió dinero en taquilla? El autor del libro en el que se basó tenía que recibir el 3% de los beneficios, pero la Paramount le aseguraba que pese a los 678 millones que había recaudado, todavía seguían en números rojos. Así que les demandó, pero todo se resolvió fuera de los tribunales cuando le compraron los derechos para una secuela que nunca tuvieron la intención de producir. A ver, no sé, no voy a opinar. Mejor espero a que Jinping y Putin os quiten toda esa retórica vacía con la que fardáis de modernos y normales. ¿Pero cuándo coño he fardado yo de ser normal? ¿Cómo cojones se farda de ser normal? Esta peña solo entiende el mundo a través de la mano dura, ¿eh? Por H o por B siempre recurren a líderes totalitarios para poner orden. Las dominatrices aquí deben de tener todo un mercado en potencia con esta peña. Y les saldría mucho más barato que darle el poder a un tarado. Pelicomic no es un canal antiguoque. Qué malintencionado de tu parte. Cierto, no lo de malintencionado. Fue más un desliz por ir con prisas y no conocer los suficientes canales anti-woke hispanohablantes. Creo que ese creador simplemente ha comentado el tema sin posicionarse. Cometí un error al incluirlo y pido disculpas por ello, tanto al público como a Pelicomic. ¿Y por qué no se tocó el tema comercial? Es lo que ha dañado el cine, la necesidad de imponer una cultura para mejorar el comercio y que todo gire en torno del dinero ha desmejorado el arte del cine para entregar cualquier bodrio que sea fácil de ver y guste a la mayor muchedumbre. Tienes razón, creo que es necesario tocar el tema comercial, pero me temo que no lo enfocas bien. No se trata, como dices, de imponer una cultura para mejorar el comercio, esto va de retener la audiencia. La peli más vista en 2024 en Netflix fue Damsel, una cinta que está llena de caras reconocibles, de clichés, de diálogos sobreexplicativos y en definitiva una obra que no requiere ni tu atención ni siquiera que la estés mirando, ya que se diseñó para verse en doble pantalla mientras estás con el móvil.
El fin último de Netflix no es hacer una buena película, es retener la audiencia. Mejor si la peli es aburrida y te duermes viéndola, porque eso sumará minutos. Lo que explica que el sonido de las películas en Netflix esté ecualizado para que no haya sobresaltos. No vaya a ser que te despiertes y apagues la televisión. Que las grandes productoras estén pendientes de este fenómeno es lo que debería de preocuparte, y no que se den vueltas a los roles de los personajes. Una vez leí que la sociedad sobrevive con acciones inmorales, pero no sobrevive si las acciones inmorales se llaman morales. Ahora, lo que es moral o no, te lo dejo a ti, querido lector de este comentario. Seguro que ese juicio ya lo has hecho. Escucha, Smoker, pensé, qué erudito habrá lanzado una frase tan potente, y entonces lo googleé. ¿Y sabes qué? Que la propia IA considera que lo que menciona es una mamarrachada. A ver, la moralidad de la sociedad se puede dar a través del canibalismo ritual simbólico, como cuando se aprueba comer de la carne de un tipo que se sacrificó por ti. Jesús. Así que descarta la imagen del azteca. Si dejas lo que es moral o no al querido lector, como bien dices, estás lanzando una moneda al aire. La moralidad es diferente para cada persona y para cada periodo histórico. Es moralmente loable asaltar Troya, aunque el oráculo te advierte de que eso te costará la vida. También es moralmente aceptable en el siglo XVII mover esclavos de África a Europa, al punto de recibir títulos nobiliarios por eso. Y en nuestros tiempos es moralmente aceptable recibir dinero por trabajar, cosa por la que fueron expulsados los jesuitas en América en el siglo XVIII. Lo moral para mi cultura no puede serlo para la tuya, entonces, si yo veo como una acción inmoral a lo que tú llamas moral, ¿qué sería? ¿Un intolerante? Lo mismo ocurre en ambas direcciones. Está diciendo abiertamente que está bien que los europeos y norteamericanos no tengamos hijos y sean homosexuales mientras se abren las fronteras a los musulmanes para que esa sea la nueva familia de Europa, o que las familias negras sean mayoría en Estados Unidos. No, estoy diciendo que los europeos y norteamericanos deberíamos entrelazar nuestros miembros y girar cada vez más rápido hasta convertirnos en helicópteros humanos, y así podremos hacer la broma de identificarse con un helicóptero de combate, pero no será ofensiva y habremos derrotado finalmente la censura woke, y ya no podrás echarle la culpa a nadie de estar solo. A ver, espera. A lo tonto, ¿te has dado cuenta de que muchos de estos comentarios están desarrollando teorías de la conspiración? Aquí, por ejemplo, está la del gran reemplazo. Supongo que tienen miedo de que les hagan lo mismo de lo que hicieron los europeos en América cuando viajaron, o en Chile, o en Argentina, o en los propios Estados Unidos, o en México, o yo qué sé. Hay casos de inclusión forzada que se me hacen más bien como un racismo paternalista. Pienso que el meter actores de una etnia en una historia en la que no era así originalmente está bien, pero es como darle chance de salir en sus historias. ¿Por qué no mejor contar las historias de otras etnias y culturas? Eso sí sería verdadera inclusión, llevar las visiones y valores de todos a la pantalla, no poner actores y ya. Siento ser mimimi, pero hay una idealización de un concepto bastante feo, la inclusión. Esa idea de asimilación cultural esconde un ejercicio de sumisión y renuncia a los valores propios. A los que ven españoles por el mundo les gusta ver cómo nuestros emigrantes mantienen sus tradiciones en el exterior. La siesta, la tortilla de patata, las chaquetas acolchadas, lo que sea. La asimilación implica una pérdida. Tiene algo de superioridad. Tienes que abrazar mi cultura y respetar los valores, pero no se dan cuenta de que ni la cultura ni los valores son fotos fijas que están en constante transformación. Es demasiado pedir lo de la integración, yo creo. Lo bonito sería aceptar la diferencia, aceptar la convivencia y crear una nueva realidad. Irremediablemente es lo que va a ocurrir. La fusión cultural siempre resulta más rica que la integración. Respecto a lo de contar las culturas de otras etnias, ¿no deberían ser las propias culturas las que hablen de sí mismas? Solo que eso muchas veces no dejará la visión que quieren proyectar las culturas dominantes. Un buen ejemplo de cine hecho por y para la misma gente son las race films, donde los protagonistas son negros. En este cine encontraremos sus problemáticas, sus condiciones de vida, los problemas con la segregación. Entre el periodo de 1912 a 1952 se realizaron más de 500 metrajes, de los que no se conserva ni una centena. Fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un grupo social tuvo su propio cine. Por desgracia, la historia de las race films está casi olvidada. Pero esta representación honesta de la comunidad nunca llegaría al público blanco, que en su lugar solo vería el cine en el que los negros eran mayormente relegados a papeles secundarios, serviciales o cómicos, y en el que durante las primeras décadas del siglo XX
Todavía serían comunes los minstrel shows que habían triunfado en los espectáculos teatrales estadounidenses del siglo XIX, en los que comediantes blancos parodiaban a esa minoría con los estereotipos más ofensivos y exagerados posibles. En los 70, el blaxploitation permitiría que los negros dejaran los roles secundarios en el cine mainstream, convirtiéndose en antihéroes urbanos, aunque también alimentaría el odio y el miedo, presentándolos como personajes violentos y peligrosos. Y pese a que las primeras producciones fueron llevadas a cabo por equipos de producción negros, en cuanto ese cine se convirtió en tendencia, la mayoría de producciones pasaron a estar escritas y dirigidas por personas blancas y controladas por las grandes productoras. Durante los 80 va siendo cada vez más común incluir a personajes negros entre el elenco del cine mainstream, y el boom del cine independiente permite que para finales de la década, autores como Spike Lee tengan éxito ofreciendo un retrato de la cultura negra estadounidense creado por personas de esa comunidad. Algo que seguiría siendo excepcional durante los 90, década en la que en televisión triunfan las sitcoms de familias negras adineradas que, en su intento por ofrecer una representación más positiva, abandonan por completo la realidad que vivían la mayoría de familias negras reales, ya que de nuevo estaban guionizadas mayormente por personas blancas, y el personaje negro en el grupo de blancos pasó a ser tan común en las producciones mainstream como para que en los 2000 South Park tuviese un personaje parodiando ese cliché que se apoyaba en construir a esos personajes a base de estereotipos, que se fueron abandonando en favor de personajes cuya raza no afecta a su forma de hablar o comportarse, y en los que la raza es algo puramente estético. Representaciones mucho menos interesantes que las que puedes encontrar en las películas de los últimos años, en las que pueden contar sus propias historias, como Get Out, Sorry to Bother You, The Blackening o la serie Atlanta, que existen y ofrecen una mejor perspectiva de la experiencia afroamericana. El caso de los homosexuales fue diferente. Muchos autores que estaban dentro del armario intentaban incluir algo de representación, aunque fuese con un secundario cómico, como hizo Joel Schumacher cuando comenzaba su carrera siendo uno de los guionistas blancos que pasó a apropiarse del blaxploitation. I am more man than you'll ever be, and more woman than you'll ever get. O bien optaron por incluir subtextos que insinuasen la homosexualidad de los personajes, como hizo Joel Schumacher con su Batman, teniendo que esperar hasta el cambio de milenio para explorar más abiertamente ese tipo de historias. Darling, I am more man than you will ever be, and more woman than you will ever get. En el caso de la comunidad trans, durante todo el siglo XX, cualquier hombre que se vistiese de mujer era un chiste o un asesino, porque la cosa es que estos grupos van a ser representados en el cine mainstream tanto si quieren como si no, y para algunos las opciones siguen limitándose a ser demonizados y ridiculizados, o que haya un personaje no demasiado trabajado representándoles. Oye, te queda mucho, que llevo un rato mirando la pared. Usted perdona. Next. No veo inclusión en la nueva de Hellraiser, pero la veo descaradamente en La Sirenita. A este usuario le respondí en su momento que estaba de acuerdo, que cuando Disney adaptó el relato de 1992, hicieron que los personajes hablasen inglés en lugar de danés como en el cuento original, además de incluir forzadamente un final feliz, lo que provocó respuestas de diferentes usuarios reaccionando como si mi respuesta fuese el comentario más absurdo que habían visto en su vida, pese a que era un zasca elegantísimo. Pero lo que más me extrañó es que respondiesen tan rápido, sumando respuestas en este hilo concreto en cuestión de minutos. Y no voy a acusar a nadie de ser un patético troll multicuenta, pero al menos 7 de las cuentas que participaron en esta discusión se habían creado el mismo día. Cada día, más personas consumidas por el odio y la soledad se transforman en patéticos trolls multicuenta. Se trata de un problema común entre los jóvenes, bombardeados por un subproducto capitalista del activismo que les hace pensar que ser conservador es revolucionario, y que están en una batalla cultural que se libra en Twitter o en las cenas de Navidad. Si tienes un amigo o un familiar, o compañero de trabajo que se ha convertido en un patético troll multicuenta, dile, para ya, chocas. Tío, la transexualidad no existe, se llaman personas transgénero, género, no sexual. Vale, tenemos un comentario delicado. Usamos el término transexual, que se considera ofensivo, y de los 3000 y pico comentarios esta es la única avalancha de cancelación woke que nos acosó por ese fallo. Vamos a ver. Enfermera, sudor. Cierto. Disculpa. Gracias, lo merezco, gracias. ¿Qué va? Lo woke no es el problema, ¿no? XD, mirad el Dragon Age Veilguard, Concord y los guarrazos que pegan las compañías llenas de charos. Y lo mismo con toda la industria de los videojuegos. La mayoría estáis sesgados y ya está. Y en el caso del cine se nota menos porque el público es más amplio y menos avispado. Gente dispuesta a tragar cualquier basura refrita adaptada para gente con el cerebro blandito. No dais para mucho y ya está. Sí, absolutamente todo lo que se produce es basura creada por mujeres llamadas charos. Todos estamos esperando a que un genio superior aporte algo decente. ¿Tú tienes algo aparte de esta memet de comentario?
Lo peor del beso de Lightyear no es que sea homosexual ni forzado, lo peor es que sea entre dos personajes secundarios y que dure un segundo para que lo puedan eliminar fácilmente cuando la película se emita en China y Rusia. Estoy contigo, debería haber lesbianas besándose en segundo plano durante toda la película. Así no se la pueden vender a los rusos. Realmente creí que el video criticaría la cultura woke o la inclusión forzada. Y eso dice mucho de que vivimos en una sociedad. Pues ni derechas ni izquierdas, simplemente que cuando me quieren meter cualquier ideología por el garnate paso de verlo, no hay más, ya puede ser homosexualidad, Herbalife o lo que sea. Si piensas que algo de lo que ves no tiene ideología, es que ya te la han metido, pero bien. Lo mejor de todo es ver la aparente utilidad de la sección de comentarios, hacer ver cuán equivocado está y que recapacite, y la utilidad real que tienen, desahogarse y desaparecer como lágrimas en la lluvia. Somos monos con sombrero. Iba bien hasta que se ha centrado en Dross. Ahí pérdida total de credibilidad. Cierto, la simple presencia de Dross en un vídeo reduce automáticamente la credibilidad del mismo. Les ha hablado Smoker feo y les deseo buenas noches. Imponer algo crea rechazo de forma natural. No fumes, fumas, no salgas con esa persona, sales. No entres en la casa de un desconocido, entras. No le ates y amordaces mientras duerme, aprietas el nudo. No le prendas fuego a su cama, enciendes. No grites tranquilo, ahora lo apago, y empieces a orinar sobre su cara, miccionas. Y tú no querías hacerlo, pero cuando te imponen una prohibición, te obligan. Hay verdades a medias, es lo dicho. Que haya inclusión forzada, las hay. Si uno se atreve a criticar una película o serie porque es mediocre, ya saltan a catalogarte de machista, racista o, como bien dice Frank Cuestas, todos los istas. Hace más de 10 años que me dedico a criticar películas y series por ser mediocres y nunca me han catalogado de machista, racista o el resto de istas por ello. Quizás porque al criticar esas películas intento dar argumentos válidos en lugar de gritar «Esta peli es mala porque es woke». Para vosotros todo está mal, todo lo que hagan las corporaciones va a estar mal, todo así ayude a las pobres son los Sborgs del imperialosmo, si hacen lo contrario, vosotros sois una lesbiana anorgásmica ca imposibilidad del placer. Ja 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 ja, malísimo video, una gran pérdida de tiempo. Trabajamos para hacer perder el tiempo a la gente y por desinformar la KGB no está con esta. Los antiprogres se acaban convirtiendo en aquello contra lo que dicen luchar, y ya tanto progres como antiprogres parecen niños llorando por tonterías. Es importante recordar que la mayoría de progres y conservadores no son ofendiditos idiotas. Los llorones patéticos de ambos grupos son una minoría dentro de su bando. No entendí, ¿los Power Rangers tienen inclusión forzada o no? Realmente no, todo está como Dios manda. El rosa es una chica, el rojo es el comunista y el amarillo huele a meados. Vamos, este canal dejó de ser críticas de películas desde hace 5 años, porque desde hace rato es un canal de política y películas de por medio. Hace 15 años que este es un canal de cocina. Pues nada, ojalá los musulmanes conquisten todo el mundo entonces. Relájate, por el amor de Allah. El tema es que la única potencia que tiene un plan intervencionista y de conquista de los territorios son los estates. Bueno, y también Rusia o incluso China. Ninguna gran potencia es islámica. Ni el mundo árabe tiene un plan globalista. Lo que más miedo le da a esta peña es ver la sombra de lo que son. Viene el Imperio Globalista 2030, cojonudo. Me flipa que no haya un solo antiglobalización de estos anti-agenda 2030 que sea anticapitalista, cuando realmente la globalización es un efecto secundario del capitalismo internacional. Peña que no le gusta el globalismo, pero celebra que en Marruecos haya un Mahrata. Un análisis súper flojo. Esperaba un poco bastante más de ambos. Profundizad y analizad la evolución histórica de la inclusión en el cine a través de diferentes películas. Eso sí que molaría. Un comentario súper flojo. Esperaba un poco más bastante de ti. Profundiza y analiza la evolución de los pliegues de mis crozos. Eso sí que molaría. Debería ser un debate, no un videíto intentando no lastimar a delicados. Delicados lastimados hubo de sobra. Tiene olorcillo a revolución cultural maoísta. Bueno, supongo que esto es lo que mencionan en LATAM cuando un europeo pasa a su lado, ¿no? Que es como una manera sabrosona de decir que huele a rancio. ¿A qué huele Mao? ¿Huele a arroz, a sangre, a purga, a verticalidad? ¿A qué huele?
Mira, no te apures, el woke nació muerto, tuvo su brillantez, pero con la cantidad de delitos cometidos por sus representantes, la riña interna y las futuras guerras no van a durar, nadie va a gastar en tonterías en medio de una guerra. Y ya empezamos con Biden y con Trump en la guerra económica, a ver quién destina dinero para los woke si todos los países están necesitados de dinero y de gente que cubra las plazas por capacidades y no por cuotas de inclusión forzada que no están calificadas para los cargos. Como las pérdidas millonarias de Inglaterra y Finlandia, o era Dinamarca, que cada uno perdió un barco de guerra por la ineptitud de sus tripulaciones woke que no estaban calificadas pero había que cubrir números por ley. Mira, no te apures, mi tesis principal con el vídeo era que reducir el análisis cinematográfico a decir que woke igual malo hace que cualquiera que no viva en una burbuja anti-woke asuma que tu opinión tiene menos valor que una colección de funcos, que estás obsesionado con la política más superficial y que eres uno de esos bebés gigantes que tiene una pataleta porque un videojuego les da opción de jugar con un personaje no binario. Lo que digo es que criticar algo porque es woke se ha convertido en una manera de autoidentificarse como idiota en internet y fuera de él. Lo que digo es que la guerra cultural ha sido una cortina de humo que ha puesto en el poder a hombres hechos a sí mismos con dinero de papá que quieren cargarse la clase media para poder acumular más. Lo que digo es que ese discurso obsesivo y simplista es el que hace que a tus familiares y amigos les dé pereza hablar contigo, no porque quieran funarte y censurarte, sino porque ya te han oído, no les interesa y cada vez insistes con lo mismo, convirtiéndote en un pelmazo moralista que fuerza su discurso en cada conversación. Lo que digo es que te has convertido en lo que más odias y ni siquiera te has dado cuenta. Muchas gracias a la Filmoteca Maldita, Puto Miquel, Jacinto TV, Rimemba, Pazo64, El Traje con Voz y Retroflama por participar en este vídeo. Si no conocéis sus canales, echadles un vistazo y decid que vais de mi parte.